siempre la derecha es más elegante. ¿Sí? ¿Es cierto? Sí. Están con nosotros los invitados que ya hace unos minutos nada más les señalábamos y le damos la bienvenida a dos ex cancilleres, Hernán Felipe Errázuriz. Hernán Felipe, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Y Juan Gabriel Valdés, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre. Fernando Pausen tiene la palabra. A ver, ustedes escucharon a Heraldo Muñoz, han escuchado lo que fue el fallo en el día de hoy. ¿Qué, a juicio de ustedes, puede concordarse entre cancilleres que fueron de distintos gobiernos, de distintos matices ideológicos, de un fallo como el de hoy día? ¿Qué se gana definitivamente? ¿Qué es aquello que se pierde? ¿Y qué está todavía en discusión y que eventualmente podría dilatar la implementación del fallo? ¿A quién pues? Pase usted. A ver, yo pienso que lo que uno tiene que observar es qué es lo que pidió el Perú y qué es lo que dio la Corte. El Perú pidió y manifestó la no existencia de un límite marítimo entre Chile y el Perú. ¿Qué dijo la Corte? No, señor, hay un límite. Está establecido, lo establecieron ustedes dos y es el paralelo que parte del hito 1. ¿Qué más había pedido Perú? Que no fuera el paralelo, sino que fuera una diagonal. No, dijo la Corte, tiene que ser el paralelo. ¿Y qué es lo tercero que pidió el Perú? Que no fuera a partir del hito 1, sino que del punto 266, y la Corte dijo, no señor, es a partir del hito 1. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, aquí hubo una construcción durante largo tiempo del Perú, trabajada meticulosamente por su Cancillería, yo diría con mucho tesón, con mucha persistencia, que resulta que pretendía desconocer la estructura de los límites entre Chile y el Perú en el norte del país. ¿Y en qué terminó esa construcción? Terminó desmoronándose esa construcción. Si no hubiera sido porque efectivamente la Corte, de una manera que, como bien señaló la gente Van Claveren de Chile, queda por explicarse cuál es la base de derecho en la cual se establece, le cedió un corte al paralelo y en la milla 80, la verdad es que Chile debería haber ganado en todos los puntos que planteó. Y eso sin duda que es un reconocimiento de lo que fue nuestra defensa jurídica y de lo que fue el trabajo que se realizó durante muchos años en defensa de la posición chilena. Esa es la manera como yo veo esto. Ahora, naturalmente que nos deja con cierto grado de perplejidad una paradoja que, a partir de un cálculo de la pesca y de la captura en la década de los 50, y a partir del hecho de que se acepta que si bien el límite no está establecido precisamente, el límite sí se supone entre los dos países y los dos países de alguna manera tácitamente reconocieron que ese límite existía, la Corte concluye de una manera notable que son 80 millas las que los dos países aparentemente habían acordado también como meta de captura o como fin de su captura, y por lo tanto olvida la Corte que el año 47 los dos países habían proclamado las 200 millas y que los tratados del 52 y del 54 también mencionaban de alguna manera u otra las 200 millas como una suposición. Quien supone que existe un tratado de límites, que es el paralelo, al mismo tiempo decide no suponer que dos países que se habían, junto con Ecuador, reunido para defender las 200 millas, no consideraban las 200 millas como el fin de ese paralelo. Hay algo ahí sorprendente que yo creo que merece un estudio mayor del fallo. Hernán Felipe. Bueno, yo en primer lugar estoy decepcionado. Estoy contento, en otra parte, estoy contento porque la autoridad moral de Chile de sostener como principio que el paralelo es el límite de Chile y que parte del hito 1 es realmente algo muy positivo. Estoy decepcionado de la pomposidad de estos jueces que con un rito increíble no son capaces de hacer la asociación mínima que hace un niño. Porque ¿qué es lo que ha dicho la Corte? La Corte ha dicho que el paralelo llega solamente hasta la milla 80, porque esa es la actividad pesquera, que es un límite que nace de la intuición, y es un límite tácito acordado por los países, pero hasta la milla 80. Pero se le olvida, y por eso digo que es increíble estos señores pomposos que no hagan la asociación más elemental, que antes de eso está la declaración de las 200 millas, que es precisamente un acuerdo entre los dos países simultáneos, una declaración unilateral coincidente, en que ellos dijeron que
el límite estaba a 200 millas. No, pero ellos se olvidan de eso. Y se olvidan además otra asociatividad elemental, que el Tratado del 52, a lo cual ellos no le reconocen valor, también establece y habla de 200 millas. Entonces, yo no entiendo qué problema tienen en el cerebro. ¿Cómo aparece el número 8 y el 0 juntos? No, muy claro. Es que ellos dicen, te lo repito, ellos dicen, aquí hubo un acuerdo, yo lo entiendo, de un paralelo, que lo sacan del 54, porque el artículo del 54 dice exactamente que hay un paralelo que fija una zona de tolerancia a los dos lados, que parte del hito 1. Entonces, eso es perfecto, dice. Ese es un tratado que tiene todo el valor de un tratado, ese, el del 54. Pero no dice que llega hasta 200 millas. Y por eso yo digo que ellos no tienen ni siquiera la asociatividad de un niño, que cuando se ha hablado antes de 200 millas, el año 47, cuando se vuelve a hablar el año 52, ¿no es cierto?, de 200 millas, y se habla de 200 millas en el tratado, no mezclan una cosa con la otra. Entonces, eso yo no lo puedo entender. Esta pomposidad, este rito, esta seriedad, que le falte algo mínimo de lógica para entender eso, que por lo demás, de acuerdo a la Convención de Viena respecto al derecho de los tratados, dice que la interpretación tiene que producir un efecto cuando uno reúne todos los elementos. Y esa es la asociatividad que tiene un niño, pero que estos señores no tienen. Entonces, yo estoy decepcionado de pensar que estas figuras, estos juristas famosísimos, que además es una corporación reducida de amigos, digamos, no llegan a esto, sino que para dejar tranquilo a cada uno le dan un pedazo a uno al otro y no aplican el derecho como yo lo entiendo. Entonces, tengo esa decepción porque yo pensaba, estos juristas han estudiado, son doctores, uno es modesto aquí, estudió en la Alameda y llega a ese resultado elemental que llegará a cualquiera persona. Si a un niño usted le dice, si antes se hablaba de 200 millas y después se habla un paralelo, ¿cuánto mide el paralelo? 200 millas, señor. Se lo va a poner todo el curso, güey. Y estos viejos no hacen eso. Entonces yo no entiendo esto. Fernando Villegas. Yo creo que tienen la asociatividad del niño por lo menos, pero además de eso creo que tiene sentido político y su objetivo, me parece a mí, no es meramente seguir las líneas que establece el derecho o la lógica, el sentido común, sino que me parece que esa Corte, creo yo, tiene una aspiración más alta y es promover el entendimiento, la paz y cosas como esa. Y quizás incluso restituir una justicia que va más allá del derecho, porque, para ser honesto, si uno mira lo del paralelo que efectivamente se firmó, se trató en el 54, evidentemente que corta un pedazo importante de las aguas de Perú. Y yo me imagino que ellos han querido compensar esa situación y además evitar que Perú se fuera con las manos vacías y sembrar semillas de una discordia mayor. Yo me imagino que esa fue la lógica que pasó por la mente de la Corte. Pero yo le quiero preguntar... Pero Fernando, ¿qué es más justo? ¿Que se cumpla lo pactado, un tratado? ¿Qué es más justo que eso, que este invento que han hecho? Yo creo que, fíjate que yo creo que es un invento positivo a la larga. Y a propósito de... Yo soy abogado, no, está bien. Yo no sé nada de esto. Pero... Me parece a mí que en una cuestión de carácter, no sé si Juan Gabriel quiere hacer un comentario de esto. Desde el punto de vista político, tú dices que yo creo que las relaciones entre las naciones no son equivalentes a las relaciones entre individuos que se someten a una corte y que entran a tallar otras consideraciones más complejas. Yo supongo que eso es lo que tomaron en cuenta. Pero yo quiero retomar lo que sostenía al principio. Es decir, yo creo que Chile efectivamente tuvo éxito en su defensa jurídica y su estructura de defensa fue apoyada por la Corte. Ahora, yo también tengo que reconocer de que la decisión de la Corte de equilibrar, que es una decisión de equilibrar, es una decisión de buscar equidad, es una cuestión que efectivamente genera un ruido en lo que es la evolución del derecho internacional, porque uno supone que estos jueces están fallando de acuerdo a derecho. Y aquí hay una decisión de establecer un factor de equidad. Nosotros vamos a acatar el fallo. Nosotros ya está clarísimo que este fallo además nos favorece desde el punto de vista de que genera un clima en el cual nosotros podemos retomar con el Perú un cuadro de integración que es absolutamente necesario y bueno para los dos países, pero no podemos tampoco dejar de lado el hecho que la decisión de las 80 millas
y, como decía Fernando, ¿por qué no las 92 o las 104? Requiere de una explicación un poco mejor que la que escuchamos hoy día en la mañana. Y yo espero que en el curso de los estudios del fallo que va a hacer el equipo chileno, nosotros volvamos a retomar una conversación que me parece importante a mí, no solamente por este fallo, sino por el hecho que, en la medida en que es América Latina el principal cliente de la Corte y los temas limítrofes entre nosotros todavía están pendientes, la verdad es que la evolución del derecho internacional y la evolución del comportamiento de la Corte no nos es indiferente. Me gustaría saber, a partir de lo que dijo el futuro canciller Heraldo Muñoz, si ustedes estiman que las cuerdas separadas, opción que tomó el gobierno del presidente Piñera y no así la presidenta Bachelet, y que de hecho ha sido el punto de mayor diferencia entre esos dos, si le parece, como dijo el futuro canciller Muñoz, quedó evidencia de que fue un error, o sencillamente es una estrategia distinta y que no constituyó error. Ahí probablemente vamos a discrepar con mi Por eso amigo. se los pregunto a los dos. No, yo creo que, mire, yo vuelvo a decir que yo estoy muy contento de que nuestra estrategia se haya reconocido y creo que hizo un gran trabajo nuestros abogados. Creo que es muy positivo que Arica tenga la conectividad garantizada y todos los puertos chilenos, que no se haya tocado nuestro territorio, nuestro mar territorial, que toda la pesca relevante haya quedado salvada. Son todas cosas muy positivas, yo eso estoy de acuerdo, pero sigo insistiendo en que esta falta de asociación no la entiendo. Ahora, respecto de las cuerdas separadas, yo me parece infantil pensar que las tensiones con la otra parte van a hacer alterar un fallo de una corte como esta. Yo creo que eso es infantil. Y también creo peligroso tensionar arbitrariamente, como enojado, digamos, porque se ha demandado, porque se ha ido a una corte internacional. Yo creo que el derecho a ir a una corte internacional cuando los países lo han firmado, nosotros fuimos unilateralmente, con Argentina en el caso de Palena, fuimos unilateralmente, y no creo que nadie en ese momento haya pensado que lo que había que hacer era tensionar las relaciones con Argentina, y esa ha sido nuestra historia. No siempre hemos ido de acuerdo con nuestros vecinos y nunca hemos tensionado por tener un juicio con ellos. Yo creo que habría sido muy complicado este mismo fallo en un clima de tensión. Lo que hemos visto en la calle hoy día, que es una solución, yo entiendo, cierta normalidad, no habría ocurrido. O sea, ¿le parece un éxito el haber mantenido las cuerdas separadas para sí, generar este ambiente? Yo creo que es importante. Yo pienso al revés. Yo pienso que no es necesario tensionar las relaciones. Y creo que es malo tensionar las relaciones. Pero eso no significa que nosotros hagamos una especie de azucaramiento de la relación con un país que nos ha demandado ante la Corte de la Haya. Y vale decir, yo no lo he dicho antes porque no me pareció conveniente abrir estos temas antes del fallo y de la decisión de acatar y de aceptar el fallo por la ciudadanía chilena. Lo digo ahora, a mí me ha parecido de que hubo excesos, hubo condecoraciones de más, hubo pisco sour de más y hubo una actitud de benevolencia y lo repito, de azucaramiento de una relación que efectivamente había que mantenerla con un grado de sobriedad mayor. Me limito a eso. No soy capaz de determinar si ese tipo de política afectó o no afectó la decisión de los jueces. Me inclino por pensar que no. Pero también comparto lo que dice Heraldo Muñoz en el sentido de que los jueces son seres humanos, que leen los diarios, que tienen opiniones, que han tenido conocimientos, que tienen visiones del mundo. Me consta a mí, personalmente, que los jueces tenían opiniones sobre Chile y sobre el Perú y sobre quiénes debían conformar o no los equipos de los países, me consta. Y por lo tanto siento que cuando nosotros miramos un próximo proceso, nosotros debemos tomar en consideración ese tipo de factores y buscar mantener un grado de sobriedad mayor con un país que se ha decidido a llevarnos a la Corte de la Haya. Pero, Juan Gabriel, en el concepto de azucaramiento, yo lo recordé con Heraldo Muñoz en el anterior segmento, no hay un gobierno que sea más azúcar que otro. Yo recordé las frases de la presidenta Bachelet que le dio un estatus a Alan García de
amistad inequívoca que yo me imagino que debe haber sido, entre otras cosas, bajo la lógica de que si es que tú tratas muy bien a una determinada persona... ¿Estás hablando después de la presentación del fallo? No, estoy hablando antes de la presentación. Pero por supuesto, si había un compromiso del presidente Alan García Exacto. de encapsular. Encarpetar. Lógico, y era el amigui de todos los amiguis. Y por lo tanto, el azucaramiento, la idea de que tú halagando inhibes a la otra persona de que eventualmente presente una demanda, también falló. Pero yo no creo que hubo ninguna intención de halagar a nadie. Lo que hubo intención fue de mantener una muy buena relación con el gobierno de Alan García. Pero yo creo y eso no resultó. Yo creo que la razón para estar enojado, digamos, por la presentación de la demanda que hubo en el gobierno del presidente Bachelet, yo la entiendo perfectamente, porque él dijo que iba a encabetar la demanda. Y más todavía, nunca creyeron que se iba a presentar esa demanda. Recordemos cosas que vivimos en esa época, cuando se pensó que porque se anulaba el artículo primero de la ley de Arica y Parinacota que había sido presentada por la presidenta Bachelet, aprobada por unanimidad en las dos cámaras, que con eliminación del artículo primero que se refería al hito 1 como inicio de la frontera de Arica, se iban a quedar tranquilos. Que con la suspensión de un programa de televisión sobre la guerra del Pacífico se iban a quedar tranquilos. Entonces se hicieron todas estas concesiones que yo las encontraba ridículas al final, y se presentó igual la demanda. Entonces yo creo que la gente que estaba entonces tenía mucha razón para estar enojada, pero ya se había presentado cuando hubo cambio de gobierno. ¿Y para qué esto de las condecoraciones es una caricatura de nuevo? Si se condecoran todos los días los presidentes. El presidente Elwin le había puesto había condecorado con una declaración mucho más alta que la que condecoró la Sol del Perú, que la Sol del Perú la recibió el presidente Elwin. Y él, a su vez, condecoró a Alan García. Lo mismo hizo Piñera, con una menor. Si estos viven condecorándose, si esto es un... No, pero si no es broma. Pero si son realidades. Yo no soy experto en condecoraciones, pero son realidades. El que llega lo condecoran, el que se lo condecora. Ya de la ciudad. Entonces no nos enredemos. No, espérate. Entonces no caricature. Espérate, sí. Ok, de acuerdo. Yo entiendo que hay una liturgia de regalos y de preventas. Por supuesto. Pero una cosa es lo que tú haces antes de que te hagan un acto, y otra cosa es totalmente distinto lo que tú haces después de que te lo hicieron. O sea, si tú continúas con la misma liturgia, entonces, además, expertos en incentivos. Pero yo voy a decir una cosa. Juan Gabriel Valdés. Yo la verdad es que no creo que este tema tenga la importancia que se le ha dado y que nos lleve a discutir. Los jueces van a saber sobre las no lo siento como una cosa fundamental en este proceso. Para nada, caricaturas son a propósito del azucaramiento. Pero tú quieres volver al tema. No, voy a otra cosa, pero que tiene una relación con el azucaramiento, y yo quiero consultarlo a ustedes que son las autoridades en estas materias. En el bloque anterior y en muchos momentos en este país se ha estado hablando ahora, inventaron esto para darle un tono de cosa precisa, científica y hasta matemática, punto de inflexión. Se supone que todo lo que se ha hecho hasta ahora es muy fenicio, solamente se ha comerciado y cosas como esas, y que hay que hacer un salto, un punto de inflexión. Y yo quisiera saber en qué consiste y en qué se sustancia eso. Pues yo no creo que las relaciones internacionales, cuando uno observa la historia, sean mucho más que lo que siempre han sido. O indiferencia, o no hay ningún contacto, o hay comercio o hay guerra, o hay competencia política de alguna clase, y los contactos personales, el ir al mismo club, el ser hermano, primo, tío, como era la monarquía europea entera antes de la Primera Guerra Mundial, no tiene eficacia en las relaciones de los colectivos. Pueden ser muy simpáticos, firmar acuerdos, cortar cintas, pero en definitiva por ahí no pasa. Entonces, yo quiero saber si ustedes creen que hay alguna sustancia en ese discurso sobre densificar, esa otra frase que se usa mucho, las relaciones, pasarlos a un plano superior. Hay toda una semántica ya, pero yo quiero saber qué significa en lo concreto, porque si hubiéramos ido, por ejemplo, por hacernos los simpáticos y los lindos, a darle un poco más de bola al Mercosur, que en un momento dado se echó un poco al lado porque no nos convenía, bueno, no nos habría convenido. Y si nos hubiéramos mezclado más, quizás con el señor Chávez, que en paz descanse, tampoco nos habría convenido. Sin embargo, se supone que hay que ir a esos territorios a buscar, digamos, más densificación. Yo no entiendo mucho ese punto, estimados señores, me gustaría que ustedes me ilustraran. Bueno, pase usted, pues. A usted es muy leído. Yo pienso efectivamente que hoy día
y yo creo que es la idea del gobierno que se inicia pronto, se requiere un esfuerzo muchísimo mayor de relacionamiento con América Latina. Yo siento que hoy día Chile ha perdido la gravitación que tuvo en América Latina en varias áreas. Pero siento además que América Latina hoy día es más diversa, es más dispersa, está más ideologizada y por lo tanto se requiere hacer un esfuerzo importante para volver a darle a esta región el carácter de actor a nivel global que podría tener teóricamente. No siento que sea positivo en la separación entre México y Brasil, no siento que sea positivo de que el ALBA critique de la manera ruda con que critica la Alianza del Pacífico, ni siento que sea bueno que el Mercosur esté en dificultades y creo que Chile puede hacer una contribución a eso. Y siento que en este gobierno que está terminando esa contribución no se hizo. Ahora, uno puede pensar siempre de que es más difícil construir. Pero voy a dar un ejemplo. Cuando la presidenta Bachelet, como presidenta de UNASUR, la primera presidenta de UNASUR, decide contribuir a ayudar a Evo Morales a reconstituir su unidad interna en medio de un conflicto con los prefectos, está efectivamente construyendo aquello que se llama densidad del trabajo con Bolivia. ¿Y qué nos sirvió esa densidad? Nos sirvió, nos sirvió en el sentido de que, bueno, la pregunta de por qué nos llegó a La Haya deberíamos preguntarnos por qué no sirvió el partido de fútbol entre el presidente Piñera y el presidente Evo Morales, por ejemplo. O por qué no sirvió la oferta que el presidente Piñera hizo de salida al mar al presidente Evo Morales, que no es conocida. Yo creo que esas cosas también habría que preguntarse. La presidenta Bachelet tuvo una excelente relación. ¿Qué oferta le hizo el presidente Piñera? Hubo una propuesta en Foz de Iguazú para una fórmula de solución marítima que Evo Morales no compró o no quiso entender o no recibió bien, y en los hechos eso generó las primeras distancias que fueron luego provocando la ruptura en la que estamos hoy día, en la cual no hay ningún diálogo. Mire, yo perdón, pero estoy en el otro lado. Primero que nada, yo quiero decir que el presidente Piñera, guste o no guste, ha sido el primer presidente claro en el sentido en que no va a entregar soberanía a Bolivia. O sea, eso ha sido parte de su política, le guste o no le guste. Pero esa fue una definición muy clara, eso es lo primero. Lo segundo, este discurso, que lo encuentro muy interesante, como discurso teórico, hasta poético, de la integración total en América Latina. Nadie ha hablado de integración total. Hemos hablado de proceso de integración, tan bonito, qué sé yo. Por supuesto. Resulta que lo vengo oyendo desde que yo pesqué el silabario, yo creo. Y hay hecho 3 referencias a los niños ya. Bueno, bien interesante. Pero desde chico yo estoy hablando de esto de la integración latinoamericana. Hemos oído cuántos pactos, el ALALC, el Pacto Andino, no ha faltado uno. Y después se desmiembran y entonces UNASUR, pero UNASUR no entra a México. No, México no puede entrar. ¿Por qué? Porque no le gusta a Brasil. Entonces, el momento que nosotros armamos una cosa que es importante, que representa más del 50% del comercio de América Latina, que tiene un sentido de afinidades en libertades económicas, que tiene un sentido en que se mezclan factores nuevos como innovación, como libre tránsito de personas, de bienes, lo que no se ha logrado al otro lado. ¿Por qué no se ha logrado al otro lado en el Atlántico? Todos los países con controles cambiarios, aprendamos cada día, cada uno, ¿no es cierto?, en tipos de cambio distintos. Hace una semana puso el señor Maduro, en Argentina no sé qué, cambiaron de ayer a hoy día para tarjeta de crédito, que no hay ninguna posibilidad de transferencia de activos entre un país y otro, países que tienen el proteccionismo muy fuerte, incluyendo Brasil. Entonces, de este otro lado, las cosas están dando con una proyección al mundo del futuro, que no cabe duda, que es el Pacífico, que es el Asia, que es la prioridad de Estados Unidos, la prioridad de Europa, y ese lado es el que va. Y nos están diciendo que ahora olvidémonos de eso y volvamos al año 47. 30 segundos finales que tenemos que despedir. Yo creo que hay una visión economicista que lleva al punto de olvidar la dimensión de Brasil y la dimensión de Argentina en América Latina. Eso sí que me parece ideológico. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de remediar y de reencaminar en un nuevo gobierno. Ana Felipe Errázuriz y Juan Gabriel Valdés, les queremos agradecer haber estado esta noche discrepando aquí en Tolerancia Cero. Dos ex cancilleres, dos ex embajadores. Muchas gracias a los dos.